Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el pervertido en sus caminos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está limpio, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas la sabiduría al hombre entendido es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no advertirás labios de ciencia. La ciencia del cuerdo es entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay favor. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entrometerá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, mas florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Aun en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será harto el apartado de razón, y el hombre de bien estará contento del suyo. El simple cree a toda palabra, mas el avisado entiende sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. El que presto se enoja hará locura, y el hombre malicioso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los cuerdos se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aun a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan mal? Misericordia empero y verdad alcanzarán los que piensan bien. En toda labor hay fruto, mas la palabra de los labios solamente empobrece. Las riquezas de los sabios son su corona, mas es infatuación la insensatez de los necios. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud de pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la flaqueza del príncipe. El que tarde se aira es grande de entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece el desatino. El corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia pudrimiento de huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del cuerdo reposa la sabiduría, y es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el ministro entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Comentario de Matthew Henry Proverbios. Capítulo 14, verso 1. Una mujer que no tiene miedo a Dios, que es voluntarioso y un desperdicio, y se entrega a sus anchas, como sin duda arruinar a su familia, como si ella arrancó su casa abajo. Verso 2. Estas son la gracia y el pecado en sus verdaderos colores. Los que desprecian los preceptos y las promesas de Dios, desprecian a Dios con todo su poder y misericordia. Verso 3. Pride crece a partir de esa raíz de amargura que está en el corazón. La raíz debe ser arrancada, o no puede conquistar esta rama. Las palabras de los sabios prudentes a salir de las dificultades. Verso 4. No puede haber ninguna ventaja sin algo que, aunque de poca importancia, se asustara a los indolentes. Verso 5. Un testigo de conciencia no se atreverá a representar cualquier cosa de otro modo que de acuerdo a su conocimiento. Verso 6.
Escarnecedor trata las cosas divinas con desprecio. El que siente que su ignorancia y su indignidad escudriñar las Escrituras con un espíritu humilde. Verso 7. Descubrimos un hombre malo, si no hay un sabor de la piedad en su discurso. Verso 8. Somos viajeros, cuya preocupación es, no para espiar maravillas, pero para llegar al final de su viaje, entender las reglas que hemos de caminar por, también, los extremos que hemos de caminar hacia. El mal hombre engaña a sí mismo, y se va en su error. Verso 9. Los hombres necios y profanos consideran pecado una bagatela, que hacerse luz del lugar de duelo por. Los necios se mofan del pecado, pero los que lo hacen a la luz de pecado, crea la luz de Cristo. Verso 10. No sabemos lo que las picaduras de conciencia o pasiones que consumen atormentar al pecador próspero. Tampoco lo sabe el mundo la paz de la mente de un cristiano serio disfruta, incluso en la pobreza y la enfermedad. Verso 11. Sin arruina muchas grandes familias, mientras la justicia a menudo se eleva y fortalece a las familias, incluso medias. Verso 12. Los caminos de la falta de cuidado, de lo mundano y de sensualidad, me parece bien a los que andan con ellos, pero autoengañadores prueban autodestructores. Ver la vanidad de la alegría carnal. Verso 14. De todos los pecadores reincidentes tendrán el mayor terror cuando reflejan en sus propios caminos. Verso 15. Y haber disposición a creer lo que otros dicen nunca ha resultado dañoso. El mundo entero fue arruinado, por lo tanto, al principio. El hombre que es espiritualmente sabio depende de el Salvador solo para su aceptación. Él es vigilante contra los enemigos de su salvación, mediante la adopción de atención a la palabra de Dios. Verso 16. Guardia santo temor contra todo lo profano. Verso 17. Un hombre enojado es digno de lástima y culpa, pero la venganza es más odioso. Verso 18. El pecado es la vergüenza de los pecadores, pero la sabiduría es el honor de los sabios. Verso 19. Incluso los malos hombres reconocen la excelencia del pueblo de Dios. Verso 20. Amistad en el mundo se rige por su propio interés. Es bueno tener a Dios de nuestro amigo. Él no nos abandonará. Verso 21. Despreciar a un hombre por su trabajo o la apariencia es un pecado. Verso 22. Cómo sabiamente aquellos consultar a su propio interés, que no solo hacen el bien, pero idear ella. Verso 23. Trabajo de la cabeza o de la mano se convertirán en una buena cuenta, pero si la religión de los hombres corre todo en el habla y el ruido, que se quedarán en nada. Verso 24. Las riquezas de los hombres de sabiduría y piedad, ampliar su utilidad. Verso 25. Un hombre de bien se aventurará en el desagrado de los más grandes para traer la verdad a la luz. Versos 26 y 27. Los que temen al Señor para obedecer y servir a Él tienen una fuerte base de confianza y se conservará. Busquemos a esta fuente de vida, para que podamos escapar de las trampas de la muerte. Verso 28. Que todos los que deseamos lo mejor para el reino de Cristo hacen lo que pueden, que muchos se pueden añadir a su iglesia. Verso 29. Un hombre leve, el paciente es el que aprende de Cristo, que es la sabiduría misma. Pasión desenfrenada se hace locura conocido. Verso 30. Una mente recta, contento y benévolo tiende a la salud. Verso 31. Para oprimir a los pobres es a reprochar a nuestro Creador. Verso 32. El hombre perverso tiene su alma forzada de él, muere en sus pecados, en virtud de la culpa y el poder de ellos. Pero hombres de Dios, a pesar de que tienen dolor y algunas temor a la muerte, tienen la esperanza bienaventurada, la cual Dios, que no miente, les ha dado. Verso 33. Sabiduría posee el corazón, y por lo tanto regula las pasiones y temperamentos. Verso 34.
la piedad y la santidad, siempre promover la industria, la sobriedad y la honestidad. Verso 35. El gran Rey que reina sobre el cielo y la tierra te recompensará siervos fieles que honran su evangelio por el correcto cumplimiento de los deberes de sus estaciones. Él no desprecia a los servicios de la más baja. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día. Hola, somos Mark y Pearl Lambert, y somos los ministros de Jesús Responde las Oraciones. Si le gusta este ministerio, por favor ayúdenos a apoyarlo. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga.